Bien, hoy vamos a ver el tema de proporcionalidad, ¿sí? Pero antes para ver el tema de proporcionalidad necesitamos saber qué es una magnitud, ¿sí? Porque vamos a estudiar la proporción entre dos magnitudes. Entonces, ¿qué es una magnitud? En primer lugar, una magnitud es todo aquello que se puede medir utilizando cualquier unidad de medida. Por ejemplo, tenemos la velocidad a la que va un auto, una moto, ¿ya? Que se mide en kilómetros por hora con ayuda del velocímetro. También podemos tener una balanza para saber nuestra masa corporal utilizando los kilómetros, las libras en algunos países, los gramos si es que es algo muy pequeño. También tenemos el dinero, ¿ya? Por ejemplo, la moneda, el sol, en este caso en nuestro país, para saber cuánto ahorrado tenemos, cuánto le debemos a un banco, cuánto le debemos a una persona, cuánto hemos depositado, cuál es nuestro sueldo, nuestra propina que nos dan nuestros padres. También, por ejemplo, tenemos también que una magnitud que se utiliza es los kilogramos, ¿no? Para pesar algún alimento como por ejemplo la papa en este caso. Entonces, la magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Qué no es una magnitud? Los sentimientos, por ejemplo, todo lo abstracto. Por ejemplo, el odio, ¿ya? Que uno siente hacia alguien o hacia algo, no se puede medir. Uno puede decir mucho, bastante, pero no hay una unidad o el kilogramo o los kilómetros o algo que mida cuánto uno puede odiar a alguien o también puede amar a alguien. Entonces, todo lo abstracto no es una magnitud, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos tipos de proporcionalidades. La proporcionalidad directa, también conocida como directamente proporcional o DP, y la proporcionalidad inversa, también conocida como inversamente proporcional o IP. ¿Sí? ¿En qué se diferencian estas dos? Estas dos, ambas, ¿ya? Van a relacionar dos magnitudes, ¿sí? Va a haber una relación entre las magnitudes, pero en la proporcionalidad directa, si una magnitud, por ejemplo, se duplica, la otra también se va a duplicar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de kilogramos y el costo de algo. Por ejemplo, si es 1 kilogramo, el costo va a ser 28. Si son 2 kilogramos, el costo va a ser 56. Si son 10 kilogramos, el costo va a ser 280. Y si son 15 kilogramos, el costo va a ser 420. Entonces, si la cantidad de kilogramos se duplica, el precio también se va a duplicar. Si la cantidad de kilogramos es 10 veces, entonces el precio también va a ser 10 veces más, ¿ya? Entonces, si una magnitud, que en este caso son los kilogramos, se va a duplicar, la otra también se duplica, pasa lo mismo. Y si, por ejemplo, yo solo compro medio kilo de este producto, sería la mitad, entonces el precio también va a ser la mitad, sería 14, ¿verdad? Entonces esa es la relación para que sean directamente proporcionales. Que si una magnitud ya sea se duplica, se hace la mitad, se triplican, a la otra también le va a pasar lo mismo, ¿ya? Van relacionados directamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos este cuadro y ahora, ¿cómo yo sé que esas magnitudes siempre se cumple esa proporcionalidad? Hallando la constante de proporcionalidad. ¿Y de qué manera se halla? Dividiendo las magnitudes. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Para hallar la constante de proporcionalidad se dividen las magnitudes. ¿Cuáles son las dos magnitudes que estoy utilizando? Costo y kilogramos. Entonces estoy poniendo, la primera relación es 28 entre 1, 56 entre 2, 280 entre 10, 420 entre 15, y si me doy cuenta, todas las divisiones me dan 28. Entonces, ese cuadrito, la relación es proporcional porque siempre la constante va a ser 28. ¿Sí? Entonces, acuérdate que proporcionalidad directa o DP, para hallar la constante de proporcionalidad, tengo que dividir las dos magnitudes. Ahora, en el caso de la proporcionalidad inversa, sucede lo contrario que en la proporcionalidad directa. Si a una magnitud le pasa algo, o sea, se duplica, la otra va a ser lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de duplicar? Dividir, ¿no? Se divide
en 2. Si se triplica, la otra se divide en 3. Entonces, el ejemplo más conocido es el de la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, acá tengo la velocidad y el tiempo. Si yo voy a 30 kilómetros por hora, digamos que me demoro 8 minutos, ¿ya? O digamos 8 horas, no sé. Depende en qué unidad está el tiempo. Si voy a 60 kilómetros por hora, me voy a demorar 4 horas. Si voy a 120 kilómetros por hora, me voy a demorar 2 horas. Entonces, si me doy cuenta, si yo aumento mi velocidad al doble, mi tiempo va a disminuir a la mitad. Si yo triplico mi velocidad, mi tiempo va a estar dividido entre 3. Si cuadruplico mi velocidad, mi tiempo va a estar dividido en 4. Entonces, sucede lo contrario con las magnitudes, ¿ya? Si a una le pasa algo, la otra le va a pasar lo contrario. En este caso, si una se duplica, la otra se divide entre 2, se hace la mitad. Si la otra se quintuplica, la otra se divide entre 5. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hallamos acá la constante de proporcionalidad? En este caso ya es lo contrario a la directa, que en el caso de la directa se dividía, acá se va a multiplicar. Entonces dice, para hallar la constante de proporcionalidad se multiplican las magnitudes. En este caso las magnitudes son velocidad y tiempo, entonces multiplico velocidad por tiempo. 30 por 8, 60 por 4, 120 por 2 y 100 por 2,4, que en este caso no está ahí, pero siempre me tiene que dar la constante, que tiene que ser, si multiplico todos estos, siempre me va a dar 240 y 240 sería mi constante de proporcionalidad. Entonces, con esta teoría ahora vamos a ir a resolver dos problemitas de cada tipo, ¿sí?